Decir no puede parecer fácil a priori, sin embargo es una de las dificultades que más nos encontramos en consulta. Quizás decir no junto con la asertividad podrían ser habilidades sociales que se trabajan con mucha frecuencia, ¿no? Vamos a ver dos expresiones de esta dificultad, dos expresiones muy básicas. La primera es, digo sí y me siento mal, porque quizás no es lo que realmente deseo o me satisface, ¿no? Aquí la emoción principal que estaríamos detectando sería la frustración. La segunda expresión sería, logro decir no, es decir, soy asertivo, pero siento que he hecho algo malo, siento culpa. Esa sería la emoción principal aquí. Vamos a explicar un poco más qué procesos emocionales hay detrás de esta dificultad para decir no. La primera causa por la que me puede costar decir no es por miedo al rechazo. Quizás por el temor a que los demás piensen algo malo de nosotros o a la reacción de los demás, ¿no? Pensamos, por ejemplo, que vamos a mostrarnos egoístas o poco sensibles si decimos que no ante los demás. Otra causa sería por los estilos de conducta que hemos ido aprendiendo, que fijan en nosotros la idea de que rechazar peticiones o decir no puede expresar incluso mala educación o crueldad. Otro motivo distinto sería el simplemente no saber cómo hacerlo. No solo es cuestión de decir que no, sino de expresarlo con naturalidad, con empatía, sin generar enfrentamiento o agresividad. Muchas veces no decimos que no simplemente por el hecho de que no tenemos las habilidades suficientes, ¿no? Otro motivo sería porque hemos tenido malas experiencias anteriores en el pasado y esto ha creado un hábito de respuesta evitativo. Nos cuesta más decir no porque hemos tenido experiencias negativas. Y en general, el motivo fundamental sería el evitar emociones displacenteras que surgen cuando yo estoy diciendo que no. Cuando yo pongo un límite, me siento nervioso, preocupado, angustiado y simplemente a veces queremos escapar de esas sensaciones y decidimos simplemente que es más fácil evitar decir no. Aquí hay ciertas señales o indicios que sí que nos pueden advertir de que tenemos ciertas dificultades para decir no. El primer síntoma sería quizás la tendencia a justificarnos en exceso, ¿no? Cuando nos decimos en realidad me da igual, tampoco es tan importante, nos acostumbramos a soportar el malestar como un mal menor. Otro síntoma que nos puede servir de detección sería el sentirnos o enfadados o decepcionados por no habernos expresado como realmente queríamos, ¿no? O a pesar de haber dicho que no, sentirnos culpables, que es la otra opción, ¿no? ¿Por qué nos sentimos culpables si ese no es nuestra legítima opinión y lo que realmente queremos hacer? No decir no es una acción que no es neutra, es decir, tiene consecuencias, nos afecta de alguna manera. Debemos entender que decir no es un acto legítimo, es decir, que hace que expresemos nuestra autonomía e independencia, nuestra capacidad para tomar decisiones, para reafirmarnos y expresar nuestras propias convicciones. El no hacerlo y convertirlo a fuerza de repetición en nuestro estilo de conducta evitativo tiene como principal consecuencia prácticamente perder la percepción de control sobre nuestra vida, no ser nosotros mismos, el sentirnos indefensos, que son los demás quienes manejan un poco nuestra vida, ¿no? Y nuestras respuestas. Muchas personas que vienen a consulta por dificultades emocionales como falta de autoestima, intensos miedos, sentimientos de indefensión, fracaso, enfado, y que también muestran problemas físicos como dolores de cabeza, de estómago, ansiedad, somatizaciones, al analizar estas causas y estas pautas tanto de pensamiento como de afrontamiento o comportamiento, observamos que con mucha frecuencia el no saber decir no puede ser una de las dificultades relevantes en estas problemáticas. Por tanto, sería importante detectarlo para poder dar con una solución eficaz. Cuando las personas que acuden a consulta adquieren y entrenan esta habilidad, lo primero que nos dicen es que han recuperado la sensación de control, ¿no? El controlar su vida. Y esta percepción de control es muy gratificante cuando se adquiere. Junto a ella, también sensaciones como quizás autoconfianza, seguridad, autoestima y al fin y al cabo la fortaleza en las convicciones propias, ¿no? Ese autoconcepto renovado de uno mismo. Y un beneficio que no esperaban las personas que entrenan esta habilidad es, lejos de percibir rechazo por parte de los demás, lo que observan es lo contrario, es respeto y admiración por el hecho de ser asertivos, ¿no? En esos momentos o en esas situaciones sociales. Y esto es justo lo contrario a lo que inicialmente temían. Hay ciertas claves o estrategias que pueden ayudarnos o facilitarnos el trabajo a la hora de decir no.
En primer lugar, hay que ser conscientes de que es una habilidad que se entrena, es una destreza, ¿no? Que se adquiere, se aprende, no es algo innato con lo que nazcamos, ¿no? A veces la idea de pensar que soy así, no puedo cambiar, es una idea que nos bloquea y nos impide ser asertivos o decir no. Esta primera idea es algo que hay que desterrar porque no es cierta, ¿no? Y es algo que efectivamente podemos entrenar, aprender y desarrollar a lo largo de nuestra vida. En segundo lugar, no se trata solo del hecho de decir no, sino de hacerlo del modo adecuado, ¿no? No es qué digo, sino cómo lo digo también, sin generar sobre todo violencia, incomodidad o malestar hacia los demás. En esta habilidad, una de las claves más importantes es cómo nos regulamos emocionalmente, ¿no? Cómo gestionamos toda la parte emocional que está interviniendo en este proceso de asertividad. ¿Por qué? Porque hay emociones que surgen cuando yo quiero ser asertivo, poner un límite, surgen emociones como la culpa, el miedo, etc. Y cómo regulemos eso va a determinar cómo va a ser nuestra respuesta asertiva. En este caso es importante expresarnos con empatía, sin manipulación, pero con claridad y sin agresividad. Es decir, esto requiere de técnica y esta técnica hay que entrenarla. Una de las técnicas que normalmente trabajamos sería la técnica del sándwich. Esta técnica es muy extendida y lo que consiste es en expresar un mensaje negativo, pero empezando por una idea positiva y empatizando con el otro, ¿no? De manera que mantenemos firme el mensaje negativo o la negativa, pero de alguna manera la incluimos en un sándwich de empatía y de asertividad que hace que ese mensaje sea recogido de una manera más adecuada por el receptor. Imaginaos que queréis decir que no a una persona que os pide ayuda, por ejemplo. El sándwich o la técnica de la que hablamos sería algo así. Comprendo que no puedes hacerlo sola, me encantaría echarte una mano y sabes que lo he hecho en otras ocasiones, pero esta vez no voy a poder ayudarte. Para terminar, quiero invitarte a hacer una reflexión. Cuando te encuentras en una situación incómoda, en la que te cuesta o no eres capaz de decir no, ¿cuál es la cuestión que ocupa tus pensamientos? ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza? Quizás lo que va a pensar la otra persona, cómo va a reaccionar, qué va a decirnos, o realmente lo que quieres y opinas tú. Porque aquí hay una cuestión fundamental y es que tenemos unos derechos asertivos básicos, ¿no? Y recuerda que tienes derecho a decir que no, a expresar tu propia opinión, incluso a cambiar de idea, a no dar explicaciones si así lo deseas o incluso a omitir información, ¿no? La clave aquí es hacerlo de un modo respetuoso, sereno, claro, natural, pero siempre defendiendo tus derechos. Para ello te animo a que entrenes, a que desarrolles esta habilidad tan valiosa y tan útil para tu vida. Y si lo necesitaras, los psicólogos y psicólogas estamos aquí para darte ese soporte y esa ayuda.